4. Adopción. La justificación de alguna manera tiene algo de negativo. Cuando un juez declara inocente a un hombre, eso en realidad no exige un cambio en la naturaleza de la relación del juez con el acusado. En la mayoría de los casos el juez es hostil o, en el mejor de ellos, apático en cuanto al asunto. Lo ideal es que no haya nada personal, que se gane o pierda, desde la perspectiva del juez. Los conceptos de exoneración y perdón son similares, pero igualmente hay algunas diferencias importantes. Ser exonerado de un crimen es ser libertado de la obligación con respecto a cualquier deuda, deber o responsabilidad. El perdón incluye esa idea, pero va más allá. Perdonar a alguien es aceptar al individuo de nuevo en el campo de la comunión. El perdón implica la restauración de una relación. Cuando los hombres y las mujeres ponen su fe en Cristo como su Salvador, no solo son exonerados de su pecado, son perdonados. Un escritor describió la distinción de la siguiente manera: es una cosa haber sido perdonados, porque la pena en que incurrimos debido a nuestras maldades ha sido pagada. Eso, sin embargo, puede simplemente significar que no seremos castigados en el futuro. Ni garantiza necesariamente buena voluntad. Aunque la deuda de un criminal con la sociedad haya sido pagada, ésta no lo mirará favorable o caritativamente. Al contrario, lo observará con suspicacia, desconfianza y hasta animosidad. Con el Padre, no obstante, hay el amor y la buena voluntad que nosotros tan desesperadamente necesitamos y deseamos. Él es nuestro y nosotros somos suyos, y Él nos extiende todos los beneficios que su inmensurable amor puede conceder. Hijos de Dios, los escritores del Nuevo Testamento comprendieron de igual forma esta distinción. Tan significativo como es el lado judicial de nuestra salvación, sabían que pasar por alto el elemento relacional sería pintar un cuadro confuso. Bajo la influencia del Espíritu Santo, cada uno de ellos seleccionó algo, bien de su cultura o de su naturaleza, que serviría como una ilustración precisa de esta relación única entre el Dios Santo y el hombre. El Espíritu Santo dirigió al apóstol Pablo a usar el término adopción para describir el proceso por el cual Dios establece una relación con el hombre o la mujer que confía en Cristo como Salvador. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Romanos 8.15 a 16, énfasis mío. Nótese cómo Pablo concluye en el valor relacional de la adopción. Se nos anima a pensar de nuestro Padre Celestial en la manera más íntima, como un papá. Esta relación es puesta en contraste con la del temor, la cual existía entre el esclavo y su amo. Dios no está simplemente aguantándonos, como el amo lo haría con sus esclavos. Dios desea una relación íntima con nosotros. Y Él se ha hecho cargo de eliminar cualquier barrera posible. Pablo hace eco de la misma idea en su carta a los Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4.4 a 5. Énfasis mío. Aquí Pablo hace la conexión entre la adopción y la justificación. Lo interesante es que la gramática de los versículos indica que nuestra justificación fue solo un medio hacia un fin. La meta de Dios en la salvación fue la relación que quedó disponible mediante nuestra adopción. Ser declarado inocente fue simplemente un paso necesario en esa dirección. Se levanta la sesión. Dios no tiene la intención de que lo consideremos como un riguroso juez, escrutando con la mirada al banquillo del acusado. Sin embargo, algunos creyentes tienen exactamente esa idea en cuanto a él. Por alguna razón nunca salen del juzgado al salón familiar. Dios es siempre el juez, nunca el padre. Este punto de vista es desafortunado. Pero, todavía peor, es el precursor de la duda sobre la doctrina de la seguridad eterna. He hablado con cristianos que viven con el temor de que el mazo del juez dé otro golpe, esta vez con un veredicto de culpabilidad. Las buenas nuevas son que después de que el juez nos declaró, a usted y a mí, inocentes, bajó de su curul y nos dio la bienvenida a su familia. Los días del juzgado quedaron atrás. Esto es aparente en el Evangelio de Juan. Piénselo: si la salvación no fuera permanente, ¿por qué introducir el concepto de la adopción? ¿No sería mejor simplemente describir la salvación en términos de un contrato condicional legal entre el hombre y Dios? De cierto,
De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5.24, énfasis mío como creyente, nunca más será juzgado por sus pecados. Eso es asunto arreglado. Está tan resuelto en la mente de Dios que en el momento de su salvación, conociendo completa y totalmente todos los pecados que aún estaba por cometer, Dios lo adoptó en su familia. Déjeme repetirlo, adoptarnos en su familia no fue simplemente una cortesía que Dios nos extendió a nosotros pobres miserables pecadores. Fue su meta desde el mismo principio. Y no simplemente del nuestro, sino desde el principio de los tiempos, tal como estos versículos lo dicen claramente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1.3-5. Énfasis mío: antes de la fundación del mundo Dios escogió adoptarle a usted como hijo suyo. ¿Por qué? Por una razón, y solo una: Él quería hacerlo. Eso es lo que Pablo quiere decir con la frase, según el puro afecto de su voluntad. Nadie lo obligó. Dios lo quería a usted como hijo suyo. Dios no envió a Cristo a morir porque sintió lástima de usted. Sacrificó a su Hijo unigénito para poder hacerle a usted su hijo adoptivo. He oído de muchos embarazos que no son deseados, pero nunca una adopción no deseada. Las parejas adoptan hijos porque quieren hijos. Dios lo adoptó a usted por la misma razón. Él sabía sus debilidades. Él sabía de sus inconsistencias. Él sabía todo en cuanto a usted. Pero de todas maneras lo quiso. De regreso a la corte, la confianza de Pablo en el concepto de la adopción es un fuerte argumento para la seguridad eterna. Para perder la salvación, uno tendría que ser desadoptado. Dentro de tal sistema también debe haber provisiones para una readopción. La pura idea suena ridícula. Si la logística de tal sistema de creencias no es suficiente para dejarlo a usted pasmado, considere los problemas relacionales que ello crea. ¿Podría poner su confianza total en un Padre Celestial que bien puede desadoptarlo? Permítame decirlo de otra manera. ¿Podríamos jurar lealtad incondicional a un Dios que promete solamente lealtad condicional a cambio? ¿No sería ilógico pensar que podríamos llegar a sentirnos confortables pensando en Dios como nuestro papá, cuando sabemos que si nos alejamos o caemos en el pecado la relación será cortada? Las personas que sostienen un punto de vista que permite que uno sea desadoptado deben confrontar otra importante barrera teológica. ¿Por qué Dios escogió antes de la fundación del mundo adoptar a alguien a quien él sabía de antemano que llegaría el momento en que tendría que desadoptarlo? Creer que podemos ser desadoptados es creer que el hombre es capaz de contrariar la voluntad predestinada de Dios. ¿O es creer que algo en la naturaleza de Dios lo obliga a desadoptar a cierto tipo de hijos? He conocido y trabajado con adolescentes y jóvenes quienes, debido a desafortunadas circunstancias, han pasado de un hogar de crianza a otro. El daño mental y emocional es devastador. Su autoestima casi no existe. Su ambiente ha alimentado en ellos un profundo sentido de inseguridad. La única cosa que he visto servir para jóvenes con semejante trasfondo es el amor subyugante, la clase de amor que los acepta en cualquier punto en que estén, y se aferra a ellos a través de todas las etapas necesarias para su recuperación. Discúlpeme si parezco dramatizar demasiado, pero las personas que creen que pueden perder su posición de hijos de Dios deben prepararse para un serio caso de inseguridad espiritual. ¿Cuán profunda puede ser realmente mi relación con Dios cuando Él no puede prometerme, o no prometerá, su amor y aceptación incondicional? Esperar lo mejor. Si lo anterior es cierto, mejor crucemos nuestros dedos y abriguemos la esperanza de que Cristo, a fin de cuentas, derrotará al anticristo al fin. Si el hombre mortal puede contrariar la voluntad profética de Dios para su propia vida, piense en lo que un líder mundial con poderes sobrenaturales puede hacer en una escala universal. ¿Cuál es la diferencia? Tanto Efesios 1 como Apocalipsis describen los propósitos de Dios. ¿Cómo podemos tener fe absoluta en lo uno cuando permitimos excepciones en lo otro? Por otro lado, si algo en la naturaleza de Dios le tuerce el brazo, por así decirlo,
en realidad somos salvados por obras. ¿Cómo? Si hay ciertos pecados que obligan a Dios a desadoptar a sus hijos, nuestra salvación es contingente a nuestra a nuestra disposición de no cometer esos pecados en particular. Aún más, significa que Cristo nos llevó sobre sí todo pecado en la cruz. Como puede ver, los mismos cimientos del cristianismo empiezan a derrumbarse una vez que empezamos a cuestionar la seguridad eterna del creyente. No hay respaldo escriturario para la noción de que se pueda revertir el proceso de adopción. Por el contrario, en el próximo capítulo veremos una ilustración de cuán permanente en realidad es. ¿Sabe usted? 1. ¿Cuál es la diferencia entre exoneración y perdón? 2. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir con el término adopción? 3. ¿Qué razón cita el autor para que Dios haya escogido adoptarlo a usted como hijo suyo? 4. ¿Cómo llega el autor a la conclusión de que si ciertos pecados pueden obligar a Dios a desadoptar a sus hijos, significaría que Cristo no llevó sobre sí en la cruz todos los pecados? 5. ¿Hay algún respaldo escriturario para la noción de que se puede revertir el proceso de adopción?